Bienvenidos a otro programa de la maldita apóstata nicaragüense. Hoy les vamos a compartir otro caso de prostitución en los testigos de Jehová. Pues la verdad es que uno no quiere hablar sobre lo que está haciendo la organización, porque como dijimos, no tenemos ninguna lucha en contra de la libertad de culto ni la libertad religiosa. Estamos en contra de las prácticas coercitivas de esas organizaciones que, usando la religión o cualquier otro subterfugio, manipulan a las personas, les roban el dinero y les causan daño a los niños y los llevan a cometer homicidio, como es el hecho de la no transfusión de sangre y hace poco la no aceptación de ninguna vacuna. Entonces, miramos por qué es otro caso de prostitución de ellos. Primero, porque empezaron a aceptar dinero de los Estados Unidos para conseguir que toda su gente que está en Nueva York, en Bethel de Nueva York, sea vacunada, y les dan $5,000 por cada, les dan un premio. Tengo entendido, si mal no entendí yo el piqui inglés, que les dan $5,000 por cada alma viviente que logren vacunar. Y vimos, les presenté un video como el alcalde de Nueva York los elogia, diciendo que él tenía una mentalidad diferente respecto a los testigos de Jehová. Pero claro, lo que está detrás es el dinero. Y esta organización no se pierde ni una. Donde hay dinero, ellos son un perro sabueso para olerlo, Van a juicios donde van a ganar dinero. Eluden juicios donde saben que van a perder. Pero nunca pierden, porque son los testigos de Jehová incautos, sinceros, ingenuos, quienes pagan esas indemnizaciones. Y no vamos a cansar de repetirlo, porque este programa es para ayudar a las personas, para que no caigamos en las redes de esa gente. Entonces les he puesto el concepto que da, o la definición que da el mataburro, así le decimos al diccionario, a la palabra prostitución. Entonces, un nuevo caso de prostitución. ¿Por qué? Ya van a ver por qué. Prostitución, del latín, viene del latín, ¿verdad? Prostitutio, onis, quién sabe cómo se pronunciará. Y es en femenino, perdón, F. Acción y efecto de prostituir. Y el segundo significado femenino, actividad de quien mantiene relaciones sexuales con otras personas a cambio de dinero. En que no estoy de acuerdo en que se le atribuye femenino. Cuando la prostitución también está en los hombres. Prostitución sexual y prostitución de actos. Y se inició inicialmente con la compra-venta de favores sexuales de las mujeres, pero después se extendió hacia los hombres que practican el homosexualismo o el bisexualismo o son transgénero, qué sé yo. Entonces, a toda acción a la que uno se somete a cambio de dinero, eso se llama prostitución, a menos que sea una coerción, que ahí sí estamos exentos de prostitución. Entonces aquí se ve al presidente Donald Trump diciendo, hembra y macho en uno solo los cree. Van a ver por qué la imagen de Donald Trump. Aquí voy a hacerme con la santa tecnología de este lado. Voy a mostrarles la revista Despertar del año 2019, número 1. Aquí la tuve que resaltar en rojo para que pudiera ser apreciada por ustedes. Y dice, ¿nos sentiremos seguros algún día? Vamos a abordar la página 10 y la página 11. No toda, pero muy corta. Y esta caricatura, donde sale una prostituta
con medias, como se las suele dibujar, retratar. O sea, tantos turistas, porque ahora hay turismo sexual. Lo bueno de este recorrido histórico, como está común hoy el turismo, se van a hacer turismo a los lugares, a los centros históricos. Entonces también donde hay drogas, donde hay burdeles, ahí también los turistas van. Lo bueno de este recorrido histórico es que podemos tener una experiencia de época con el trabajo más antiguo del mundo. Entonces, ¿por qué escogí apropiadamente esta caricatura? Por ese diálogo, esa expresión que dice el turista. Recorrido histórico basado en una experiencia de época con el trabajo más antiguo del mundo, que es lo que hace la Organización de los Testigos de Jehová. Entonces, como dijo Cantinflas, le vamos a entrar al chanclazo. Voy a compartirles la pantalla, primero mostrándoles que del Matabudo, del diccionario de la Real Academia Española, tomé el concepto, la definición de prostitución, aquí está del latín, acción y efecto de prostituir, actividad de quién, ya no dice, ¿verdad? De mujeres, actividad de quién mantiene relaciones sexuales con otras personas a cambio de dinero, pero le pone F femenino porque nos referimos a ella en sentido femenino. La prostitución no es solo propia de las mujeres, sino de los hombres. Ahora les voy a compartir lo que dice la Despertar del 2019. Aquí en el sitio de ellos, en su sitio macabro, porque solo cosas bonitas pone, pero lo malo que ellos hacen no. Nos sentiremos seguros algún día. Y entonces yo los voy a llevar a la página 10. La paz no se acabará. ¿Qué es el reino de Dios? Esta revista cochina mentirosa viene hablando en todo su contenido, el índice de ella habla de que hay una amenaza a nuestra seguridad. Los terremotos, los huracanes, todos los desastres naturales, los fenómenos naturales, cómo llegar a la raíz del problema. El paso en la dirección correcta es enseñar valores morales, porque solo en el pueblo de Jehová se pueden tener esos valores morales. Usted en la universidad va a llegar a beber guaro o licor, pues a consumir droga y a aprender de la evolución. No va a aprender otra cosa, solo eso, dicen los testigos de Jehová. Yo no, yo llegué a aprender muchísimo y quiero seguir aprendiendo más. Ellos lograron cambiar, Ricardo y Andrés, que eran delincuentes, y se volvieron testigos de Jehová. A lo mejor estos señores ya son ancianos y son partícipes de la pedofilia y la pederastia encubierta. Dios me libre de pensar mal. Un gobierno que solucionará el problema. La paz no se acabará. Este gobierno es el paraíso, es por el que votan ellos, sus presidentes terrenales están aquí, son 8 señores de Warwick, el cuerpo gobernante, que son un gobierno totalitario. Ellos no ejercen votaciones, así es la democracia con ellos. ¿Y cómo se solucionará el problema? Que es el reino de Dios que traerá paz en abundancia. Y si nos lo hemos preguntado alguna vez. Con lo que he estado leyendo yo de filosofía, recordando pues la época universitaria y aprovechando la tecnología del cachudo, que ahora pues nos ahorra tener que leer grandes cantidades de libros en audios de 1 hora, 2 horas, podemos aprender bastante. Leía sobre el pensamiento que no es autónomo. ¿Cuándo nos habíamos preguntado nosotros alguna vez en cómo vamos a solucionar estos problemas, en que si nos íbamos a sentir seguros algún día? ¿Alguien nos habla de algún problema ya cuando nosotros nos metemos en esta organización? Nos habla de un problema, de las enfermedades, y ya salíamos nosotros, ya predicando.
Sí, pero fíjense que solo con el reino de Jehová esto se va a acabar, vamos a vivir en un paraíso y esto comenzamos. Ese no es un pensamiento autónomo. Eso es algo que nos metieron en el coco, en la cabeza. Otro ejemplo muy cotidiano. Nos pasa con la televisión, con lo que vemos en la televisión y con lo que oímos en la noticia. Cuando vamos en un transporte colectivo público, en un taxi o en un vehículo viajando con compañeros de trabajo o familiares, oímos, nos dicen de una noticia, oyó usted la noticia tal y tal cosa, entonces ya viene usted y da su opinión sobre eso. Usted está dando su opinión sobre lo que oyó en la radio, no o el taxista se la dio conforme lo que oyó en la radio y también sobre lo que usted también entendió, oyó de la radio. No es su propio pensamiento, ya se lo implantaron. Entonces, yo no me voy a detener tanto en esta majadería. Lástima que yo, bueno, la verdad que esta cosa no me la tragué totalmente. Les dije que no fui manipulada totalmente. Pero sí, desgraciadamente, en parte sí lo fui. Entonces, la paz no se acabará. Vean lo interesante para que vayan entendiendo de qué se trata esta prostitución. Aquí sale en audio, pero si yo se las grabo en el audio no la van a entender. Las Naciones Unidas defienden el concepto de ciudadanía mundial. Quieren fomentar la cooperación internacional, el respeto de los derechos humanos y la protección del planeta. ¿Por qué? Porque como escribió Naher Nasser en la revista Crónica ONU, el cambio climático, la delincuencia organizada, el aumento de las desigualdades, los conflictos sin resolver, el desplazamiento en masa de personas, o sea, la inmigración y emigración, el terrorismo mundial, las enfermedades infecciosas y amenazas similares no reconocen la frontera. Y aquí menciona lo que dijo el poeta y político italiano de Florencia, Italia, Dante Alighieri, el que escribió la Divina Comedia en la época medieval. Se los recomiendo, muy bueno el libro. Y del físico Albert Einstein. Dante dijo de que nunca podríamos vivir en paz en un mundo dividido por la política. Citando a Jesús, dijo que todo reino dividido internamente va a la ruina y se basan en Lucas 11:17. La época medieval estuvo dominada por las creencias del cristianismo, entonces cómo no iban a estar influenciados algunos. Poco después de que se lanzaron las 2 bombas atómicas en Japón, en Hiroshima y Nagasaki, Einstein escribió una carta a las Naciones Unidas en la que decía que las Naciones Unidas tenían que actuar de inmediato para crear las circunstancias que les permitan poner los cimientos de un verdadero gobierno mundial capaz de garantizar la seguridad internacional. Albert Einstein era de origen judío, vivía en Alemania y era de origen judío. Él huyó a los Estados Unidos de la Segunda Guerra Mundial. Pero vean el enfoque. Dice que no garantiza que los políticos de ese poderoso gobierno no serían corruptos, incompetentes o autoritarios. ¿Cómo habla la organización acerca de ellos? De que son corruptos, son incompetentes o autoritarios. Lo dicen en forma de pregunta, pero es una afirmación porque dice, ¿quién nos va a garantizar? Como que usted me pide un préstamo. Présteme 1,000 pesos y me manda ahí su tarjeta de banco y yo le deposito ahí. Ay, ¿quién me va a garantizar que vos me pagué? ¿Verdad? Ya estoy haciendo una aseveración casi. ¿Que me va a pagar vos si ni te conozco? No tendrían las mismas debilidades que los demás. Entonces, citan las palabras del historiador británico Lord Acton, que dijo, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Milagro que han citado nombres de personas y fechas en que lo dijeron. Porque casi nunca lo hacen. Fulano de tal dijo, una persona dijo, una enciclopedia dijo, un libro dijo, un científico dijo.
pero no dicen ni el nombre del científico, ni el nombre del libro, ni la página, ni nada. Entonces, ¿cómo vamos a disfrutar de verdadera paz si es un objetivo realista? La Biblia es la única que nos dice cómo es que se va a hacer posible eso y cómo se va a lograr. Que no es mediante un gobierno compuesto por políticos imperfectos, sino mediante un gobierno creado por Dios, que solo tiene derecho a gobernar sobre su creación. Y ese gobierno, pues, es el reino de Dios. Y por eso cita la oración de Jesús, venga tu reino, que Jesús se refería a que viniera tu reino, era de que ya todo esto se acabara y que ya por fin venga el reino de Dios y ahí le huele la cabeza a todos estos malditos gobernantes, cochinos, prostitutos, corruptos, imperfectos. Como sugiere la palabra reino, Dios le dio autoridad para gobernar a Jesús. Según dice la Biblia, se le concedió el poder de gobernar, según Isaías 9:6-7. Va a extender su poder real a todas partes y la paz no se acabará. En la versión Dios habla hoy. Recibió dominio, honra y un reino para que gente de todo pueblo, nación e idioma le sirvieran, según Daniel 7:14. El reino del mundo ha llegado a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará para siempre. Apocalipsis 11:15. Entonces aquí habla de que el reino de Dios va a lograr que por fin se haga la voluntad de Dios en la tierra y que sí se cumpla lo que Jesús oró en el Padre Nuestro. Pues que eso no está mal, Jesús no estaba pidiendo nada malo y estamos de acuerdo con eso. ¿Qué es lo que no estamos de acuerdo en que esta gente se dedica a criticar a todos los gobernantes corruptos cuando ellos hacen un montón de cosas cochinas? Es lo que siempre les digo, que nos mantienen enfocados en ver los errores de los demás para que no veamos los que suceden dentro de su organización coercitiva. Ese reino de Dios va a educar a sus súbditos, que es lo que les he dicho, que nos enseñaban. ¿A quién te vas a imaginar vos que le vas a enseñar, vas a educar en el paraíso? ¿A qué personaje de la Biblia? Y empezaban un poco de leerlos manipulados. Ay, yo me imagino a Sara. Ay, yo me imagino a Ana, la esposa del Caná, la madre del profeta Samuel. Yo a ella le voy a enseñar cómo se cumplieron las profecías y cómo Cristo Jesús murió en la rajeleña. Ay, yo me imagino que le voy a enseñar al rey David. Eso, vamos a educar a las demás. Todos van a vivir unidos y vamos a vivir en paz. Algo que las Naciones Unidas no han podido lograr. Y citan Salmo 37:11. Dice, disfrutarán plenamente de abundante paz, que es en un texto fuera de contexto. Con el tiempo dejaremos de usar palabras como delincuencia. No van a haber vigilantes, no va a haber policía, no va a haber ejército. Contaminación, se van a acabar, ¡pum!, entrando al paraíso, ¡fum, fum, 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 fum! Desaparecidos los aviones, los carros, todo aquello que genera contaminación. Aunque ellos dicen que va a ser paulatinamente todo eso. Pobreza y guerra. Esas palabras ni siquiera va a haber diccionario que las refleje. Pero ¿cuándo va a ser eso? ¿Cuándo va a comenzar a ver ese gobierno y cómo lo va a hacer? Y la idea clave, que es un gobierno mundial creado por Dios, que ya no van a existir fronteras y la humanidad vivirá en paz y unidad. Es como el cuento, los cuentos de hadas. Y vivieron felices por toda la vida. Y vivieron felices y comieron perdices. Y aquí está una imagen de Dante y otra imagen de Einstein. ¿A dónde les quiero llamar la atención? Lo que ellos hablan sobre las Naciones Unidas, que no han podido lograr, o sea que están en contra de las Naciones Unidas. Ahora, un libro que estudiamos por esta gente cochina, decimos cochina porque nos enseñan una cosa y lo que hacen es otra. Este libro se llama Apocalipsis. Se anuncia su magnífica culminación, se acerca su magnífica culminación. Y estos son los temas que trae el índice, las cosas que van a suceder dentro de poco. Jesús viene con estímulo por tercera o quinta o cuarta,
quién sabe cuántas veces, porque lo iban trayendo vino a inspeccionar los asuntos y él vino a morir y lo estamos esperando una segunda vez. Quién sabe, para ellos cuántas veces va a venir. Sub y baja, en el sub y baja viven con Jesús. Juan contempla a Jesús glorificado. Se revela un secreto sagrado, y avive aquel primer amor, la lucha por vencer. El nombre de Jesús ha sido, o sea, agarrado con firmeza. Odio intenso a las cosas profundas de Satanás. Entre esas cosas profundas estoy yo, porque yo no soy testigo de Jehová y lo que no es de la organización de Jehová es del cachudo. Está en el libro de la vida su nombre y le agarra una angustia a uno porque el libro contenga el nombre. Sigue teniendo firmemente, ha sido lo que tienes. Agarra, o sea, continúa agarrada a las cosas que tienes. Compre oro acrisolado por fuego. Sabemos que el oro se prueba por fuego para saber si verdaderamente es oro y con eso se compara la fe. La magnificencia del trono celestial de Jehová, que es la visión que tiene el apóstol Juan del cielo. Y cómo es el trono de Dios, cómo es Jerusalén, las calles de oro y todo eso. ¿Quién es digno de abrir el rollo? 4 jinetes al galope, el hambre, la muerte, la guerra, la escasez de alimento que va con el hambre y las enfermedades. Y el primer jinete que es Jesús, dicen ellos, ¿verdad? Que el jinete blanco que salió para vencer. Recompensa para las almas degolladas, terremotos en el día del Señor, que eso es lo que a ellos les gusta, ¿ver? Ven todito, ahorita esta variante del Omicron, esta variante del virus, ya lo debe tener ahí pensando que ya otra vez es el fin del mundo. Se sella el Israel de Dios. Estos son los 144,000, los ungidos, los que van a reinar con Cristo. Hay nada de Abraham, de Isaac, David, el rey Salomón, el profeta Samuel, el profeta Elías, Eliseo. No, esos grandes patriarcas de la fe, Jacob, Isaac, Moisés. No, ellos no van. Estos señores, estos 8 de Warwick, allá van. Una gran muchedumbre sin número. Esta es la chusma, pues la que no es ungida es la chusma. Esta nos vamos al paraíso a trabajar de albañiles, los hombres repellando paredes, martillando, y las mujeres ahí con el lampazo, el delantal en la cocina, cocinándole a los hombres y pariendo hijos. Las plagas de Jehová sobre la cristiandad. El primer, ¡ay! Langosta, que antes langostas éramos nosotros predicando, ahora langosta es otra cosa. Esa cosa cambiante que Dios, parece que Dios fuma, le hace a la cocaína, ya Dios viene y empieza a tener alucinaciones, o son ellos, porque vienen y dicen, hemos tenido un nuevo entendimiento. Entonces, ¿quién es el que se droga? ¿Dios o serán ellos? Yo pienso que son ellos, porque Dios es perfecto. Antes éramos langostas los que andábamos predicando, ahora las langostas son cosas que vienen del cachudo a atacar al pueblo de Dios. Esa cosa cambiante de ellos, pues que la Biblia no cambia, pero para ellos vive cambiando a cada rato el significado. Eso es lo que hace que la gente no les crea y se vayan saliendo. El secreto sagrado de Dios, nace el reino de Dios, la lucha contra Dios, 2 bestias feroces. Entonces, aquí es donde nos vamos a centrar. La Babilonia la Grande ha caído. Esta es la religión falsa que llaman ellos a todas las religiones, menos la de ellos. Ella es la verdadera, ella es la pura, la de los testigos de Jehová. Y todas las demás son cochinas. Las obras de Jehová grandes y maravillosas. Se lleva a término la cólera de Jehová. El juicio de la infame ramera. Las rameras se le llama a todas las religiones de la cristiandad que se prostituyeron, pero no meten a la religión islámica. Yo creo que va a ir también, ya ni me acuerdo, como viven cambiando tanto. Van todas las religiones, menos ellos. Y un infame ramero es alguien que se prostituye. Solución de un misterio impresionante. La ejecución de Babilonia la Grande, la devastación. Bueno, como nos vamos, se aplasta la cabeza a la serpiente del cachudo. El día del juicio de Dios, su gozoso resultado. Un nuevo cielo y una nueva tierra, la ciudad esplendorosa. Apocalipsis y usted. Continúan las cosas que aprendiste. Entonces, vamos a centrarnos en las 2 bestias. Las 2 bestias. La lucha
contra dos bestias. Vamos a comenzar con el párrafo 9, porque aquí es donde vamos a enfocarnos más. Además, ¿por qué habría de objetarse que la Biblia diga que es Satanás quien da a la bestia salvaje la gran autoridad que tiene? Dios es la fuente de declaración y delante de él las naciones son como una gota de un cubo y como una capa tenue de polvo. Mejor sería que esas naciones trataran de ganarse el favor de Dios en vez de ofenderse por la descripción que da de ella su palabra profética. Los voy a poner en el contexto de la lectura. Aquí ellos hablan de que hubieron muchos sistemas de gobernación, muchos imperios, que fueron los imperios de la antigüedad, desde los egipcios, los asirios, los babilonios, los medo-persas, los greco-romanos, los griegos, greco-macedonios, los romanos. Y después dice que fue el Imperio Británico, junto con los poderosos Estados Unidos de América, que después vienen a ocupar el escenario mundial. Esta potencia mundial binaria, los Estados Unidos y el Imperio Británico, resultó ser la séptima cabeza de la bestia salvaje. ¿No es insultante identificar a las potencias políticas gobernantes como una bestia salvaje? Vean cómo nos están poniendo que veamos a los gobernantes como una bestia salvaje, a las potencias políticas, y vean lo que ellos hacen después. Eso afirmaron ciertos opositores durante la Segunda Guerra Mundial, cuando en tribunales por toda la tierra se desafió la posición de los testigos de Jehová como organización y como individuo. Ay, pobrecitos, solo ellos. Ahí no se preocupó nadie por los judíos, por los rusos, que fue la mayoría de gente que murió allí en esa guerra, por los polacos, por los ingleses, por los estadounidenses, por los franceses. No, es solo ellos, porque como son el pueblo de Dios, solo hay que enfocarnos en ellos. Así es esto. Pare, pero pause un momento y piense. ¿No usan las naciones mismas como símbolos nacionales a bestias o criaturas salvajes? Por ejemplo, tenemos el león británico, el águila estadounidense y el dragón chino. Y como esos animales son los que aparecen en la Biblia, según lo miró el apóstol Juan, entonces ellos vienen y acomodan que esos son esas bestias. Y son las grandes potencias de ahorita del mundo. Y el dragón chino. Entonces, ¿por qué debería alguien objetar a que el autor divino, sea Dios de la Santa Biblia, también utilice bestias como símbolos de potencias mundiales? Un pensamiento implantado que no nació de nosotros. Nos dijeron, ay, sí, los Estados Unidos, no habíamos pensado en eso. El águila es de los Estados Unidos. Oye, también México tiene un águila en su bandera y no es potencia. Hay que razonar esas cosas. ¿Qué otros países tienen águilas? Además, ¿por qué habría que objetarse que la Biblia diga que es Satanás quien da a la bestia salvaje la gran autoridad que tiene? ¿Usted había pensado antes en eso? No lo está implantando este artículo, este libro de Apocalipsis que nos enseñaron a estudiar 3 veces. Lo estudiamos porque lo viven modificando. Hay nuevas luces. Cada vez que ellos consumen sustancias psicotrópicas, les agarra por decir, oye, lo que dije hace 3 años ya no es así, ahora es así. Y dicen que Dios es la fuente de esa declaración. Vean qué atrevimiento. Y delante de él las naciones son como una gota de un cubo y como una capa tenue de polvo. Esto es lo que se los había leído por eso, porque dicen eso y lo situé en el contexto. Vamos a continuar. Satanás no es ninguna persona mítica asignada a atormentar a las almas de los difuntos en un infierno de fuego. No existe tal lugar. ¿Qué me importa si existe o no existe? Lo que me importa es el hoy y el ahora. Si nadie sabe, nadie que ha muerto ha dicho que pasó ni ha resucitado, solo Jesús, ¿verdad? Y los que resucitaron en su época y no sale en la Biblia a dónde fueron cuando estuvieron muertos.
y además los resucitó casi inmediatamente. Más bien las escrituras describen a Satanás como un ángel de luz, o sea, un maestro del engaño que ejerce poderosa influencia en los asuntos políticos generales. El artífice de toda la política es el cachudo. La bestia salvaje tiene 10 cuernos distribuidos en sus 7 cabezas. Quizás, esas palabras quizás, tal vez, probablemente, no deberían de ponerlas, porque un quizás es una duda. Y una duda no es una verdad. Por lo tanto, no, cuando implantan eso, la gente lo da por sentado de que así es. Y no debe de ser así. Quizás 4 cabezas tenían un solo cuerno cada una y 3 cabezas tenían 2 cuernos cada una. Ay, imagínense, yo cuando era niña leyendo este libro, uy, me daba miedo. Cuando dormía, tenía miedo que me salieran mis patitas de fuera de la cama porque me parecía que me las iba a agarrar el diablo y me las iba a jalar. Además, tenía 10 diademas, o sea, 10 coronas sobre los cuernos. En el libro de Daniel dice que se describen unas bestias espantosas y que hay que interpretarlas literalmente. Ahí habla de que 2 cuernos sobre un carnero representaba que un imperio mundial estaba compuesto de 2 partes asociadas, Media y Persia. Mientras que los otros 4 cuernos de un macho cabrío representaron a los imperios que se derivaron del imperio de Alejandro Magno. Cuando murió Alejandro Magno, su imperio quedó dividido en los 4 generales. Seleuco, Ptolomeo, que gobernó en Egipto, Seleuco, Ptolomeo, Antíoco y Lisímaco y Casandro. No sé, pero fueron 4. No sé con cuál de esos nombres me equivoqué. Bueno, no soy una enciclopedia tampoco. Aún antes me sé esos nombres. Pero sí, está Ptolomeo, que era en Egipto, de ella era descendiente las varias Cleopatras que hubieron en Egipto. Se dividió en cuatro reinos el imperio de Alejandro Magno. Entonces dice que a eso se refería. Los 10 cuernos representan la plenitud de estados soberanos que se compone toda la organización política de Satanás. Estos cuernos son violentos y agresivos. Como lo indican las 7 cabezas, el mando reside en una sola potencia mundial a la vez. Las 10 diademas indican que todos los estados soberanos ejercerían su gobernación a la misma vez que el estado dominante o potencia mundial de ese tiempo. La bestia mundial tiene sobre sus cabezas nombres blasfemos. Se atribuye logros que muestran gran falta de respeto a Jehová, Dios y Cristo Jesús. Ha usado los nombres de Dios y Cristo como engaño para lograr sus fines políticos. Ha seguido la corriente a la religión falsa. Hasta permitiendo que el clero participe en su procedimiento político. Por ejemplo, en Inglaterra, la Cámara de los Lores incluye, o sea, el Parlamento, incluye a los obispos, la Iglesia Anglicana. Los cardenales católicos han desempeñado papeles de prominencia en la política de Francia e Italia. Y en tiempos más recientes ha habido sacerdotes en puestos políticos en América Latina. Los gobiernos imprimen lemas religiosos como "en Dios confiamos". Así dice la moneda de los Estados Unidos. La moneda de nosotros, el Córdoba, en el tiempo del dictador Somoza también decía eso, en Dios confiamos. En sus billetes de banco y en sus monedas alegan que sus gobernantes tienen la aprobación divina cuando declaran, por ejemplo, que estos son nombrados por la gracia de Dios. Todo esto en verdad es blasfemo, porque con ellos se intenta implicar a Dios en la sucia arena política nacionalista. Como que Dios está metido y preocupado por esas pequeñeces. Son pensamientos implantados que de nosotros nunca habían salido. La bestia salvaje sale del mar, que es símbolo apropiado de las masas turbulentas de las cuales brota el gobierno humano, según Isaías 17, 12, 13. Esta bestia salvaje empezó a salir del mar de la humanidad turbulenta allá en los días de Nemrod. Nemrod es el primer gigante que menciona la Biblia.
lo menciona en el libro de Génesis, y fundó la ciudad de Asiria, Asur se llamaba antes, Cala, y también fundó Babilonia, la Torre de Babel. Dicen que él fue el principal fundador de esa torre, y dice que se oponía a Jehová. Eso dice la Biblia. Cuando empezó a manifestarse un sistema de cosas en oposición a Jehová después del diluvio, solo porque construyó la torre y dijo, no vaya a ser que venga otro diluvio, y con esta torre tan grande, tan alta, esas aguas bandidas no nos van a poder arrasar. Yo, si fuese humana, tomamos los planes de prevención, ¿no? Ahora está muy... Todos los países tienen sistemas de prevención contra desastres. Solo durante el día del Señor se ha manifestado de lleno la última de sus 7 cabezas. Debe anotarse además que fue el dragón quien dio a la bestia su poder y su trono y gran autoridad. La bestia es la creación de Satanás entre las masas de la humanidad. Ciertamente Satanás es el gobernante de este mundo. Aquí vamos a leer esto, lo que vio Juan. Vi una de las cabezas de ellas como muerta por degüello, o sea, le volaron la cabeza. Pero su golpe de muerte fue sanado. Las cabezas de la bestia no ascienden al poder todas juntas. Cada una por turno ha ejercido su señoría sobre la humanidad, particularmente sobre el pueblo de Dios, o sea, solo sobre los testigos de Jehová y sus antepasados que fueron la iglesia primitiva, porque ellos afirman ser los descendientes de los apóstoles. Ellos dicen que son. Por eso, al comienzo del día del Señor, solo una cabeza, la séptima, obra como la potencia mundial dominante. Un golpe de muerte sobre esa cabeza causa mucha angustia a toda la bestia salvaje. ¿En qué consistió el golpe de muerte? Más tarde se le llama golpe de espada, que es un símbolo de guerra. Y que se refiere a la Primera Guerra Mundial, que devastó y ocasionó pérdidas a la bestia salvaje política de Satanás. El autor, Maurice Cheneboix, quien fue oficial militar durante esa guerra, dijo, todo el mundo reconoce que en toda la historia de la humanidad, pocas fechas han tenido la importancia del 2 de agosto de 1914. Un acontecimiento horrible envolvió primero a Europa y después a casi toda la humanidad. Los convenios, los acuerdos, las leyes morales, todos los cimientos se sacudieron. De un día al otro lado se puso en tela de juicio. En sus resultados, aquel suceso sobrepasaría lo que instintivamente pudiera haberse presentido y lo que razonablemente pudiera haberse esperado. Enorme, caótico, monstruoso, todavía nos arrastra atrás de sí. En uno de mis programas yo les había hablado de que estos señores hablan de que a partir de esas guerras mundiales nunca ha habido semejante cantidad de muertos como en esa guerra. Y eso es falso. La peste negra mató a más de 100 millones de personas, fue ocasionado por las ratas y llegó a consecuencias del comercio con China en la ruta de la seda. Murieron en África, fue pandemia en África, Asia y Europa. Dejó devastadas ciudades, aldeas enteras. Y en la Segunda Guerra Mundial y en la Primera, o sea, ni en la Segunda Guerra Mundial, que fue más cruel que la Primera, ni ahí llegaron ni a los 100 millones de personas. Ellos están hablando semejante barbaridad. Ni a los 60 millones se llegó. Para la cabeza de bestia salvaje que entonces dominaba la séptima, aquella guerra fue un desastre mayúsculo. Gran Bretaña, junto con otras naciones, perdió tremendas cantidades de jóvenes. Murieron 420,000 soldados británicos, 194,000 franceses y 440,000 alemanes. Más de 1 millón de muertos y en signo de admiración. Y los más de 100 millones de la peste negra en la época medieval. ¿Por qué solo se agarran de ahí? Porque 1914 encaja con las fechas de los cálculos de la pirámide que hizo Russell, porque era masón. Los cálculos representaban cierta numerología
no sé qué, no domino muy bien el tema, pero sí sé que está basado en esos cálculos de la pirámide y da 1914 contando los 2520 años, una cuenta y que, ¿para qué meterme con eso? Que ningún testigo de Jehová lo entiende, lo repite como papagayo, como loro y ya está. Y el cálculo pues es simple, el problema es el punto de partida, la caída de Babilonia, que ellos dan una fecha y la mayoría de los científicos, los historiadores dan otra. Solo ellos dicen otra para que encaje con su fecha 1914. El enorme imperio británico vaciló bajo el golpe y nunca se recobró por completo. Sí, aquella guerra en la cual participaron 28 naciones prominentes hizo que el mundo entero tambaleara como si hubiera recibido un golpe de muerte. El 4 de agosto de 1979, solo 65 años después del comienzo de la Primera Guerra Mundial, el periódico El Economista de Londres comentó: el mundo perdió una coherencia que no ha podido recobrar desde entonces, desde 1914. Quiero leer la parte donde sale de que los Estados Unidos emergieron claramente en el párrafo 16 como la potencia mundial angloamericana. ¿Por qué? Porque se unió, fue el principal aliado de Gran Bretaña, o sea, del Imperio Británico, hoy conocido como Reino Unido. Gran Bretaña y los Estados Unidos tenían que enterrar sus diferencias al darse cuenta de su unidad dominante. En 1917, los Estados Unidos contribuyeron sus recursos y sus soldados para reforzar el esfuerzo de guerra de los vacilantes aliados. Vamos a leer donde en el párrafo 18 ya comienza la primera versión o el primer intento de creación de la ONU, que antes se llamaba Liga de Naciones. El historiador Charles L. Mee Jr. escribe que era pues necesario que se desplomara el viejo orden mediante la Primera Guerra Mundial para que hubiera autonomía, liberación, nuevas naciones y clases, libertad, independencia. La séptima cabeza de la bestia salvaje, ahora sanada, dirigió el desarrollo de esta era posbélica y los Estados Unidos de América pasaron a desempeñar el papel dominante. Entonces, ellos llevaron la delantera y abogaron por crear la Liga o Sociedad de Naciones, como por la Organización de las Naciones Unidas. O sea, que hablaron los Estados Unidos, fueron los precursores de crear las Naciones Unidas. Y que había llevado a las naciones privilegiadas a partir del año 2005, el poder, ese poder político de los Estados Unidos, los llevó a una posición privilegiada, crear un mejor estilo de vida, combatir las enfermedades y dar adelanto a la tecnología, hasta colocado a 12 hombres en la luna. Por lo tanto, no es extraño que la humanidad en general haya seguido a la bestia salvaje con admiración, o sea, la bestia salvaje, las Naciones Unidas. Ven cómo hablan que es la bestia salvaje, que el cachudo es el que le da poder y dominio a esa bestia salvaje, como leímos en los párrafos anteriores. Pero aquí ellos no hablan por el asunto antagónico que tienen con Rusia. En esa época era la Unión Soviética, para el año 2005 ya no lo era, ya era la Federación Rusa. No habla de que los primeros en conquistar el espacio fueron los rusos. El primer astronauta fue Yuri Gagarin. El primer satélite lo colocaron los rusos y se llamó Sputnik. Ese fue el nombre que le dieron a la vacuna contra el virus que nos está azotando. Aquí vamos a resaltar lo que el apóstol Juan escribió en el libro Apocalipsis o Revelación. Y adoraron al dragón, o sea, al cachudo, y el cachudo pues es la ONU, porque este dio la autoridad a la bestia salvaje. Adoraron al dragón, al cachudo, dio la autoridad a la bestia salvaje. Y adoraron a la bestia salvaje con las palabras:
¿Quién es semejante a la bestia salvaje y quién puede combatir con ella? El dragón es el diablo, la bestia salvaje es la ONU. Mientras Jesús estuvo aquí en la tierra, Satanás alegó que tenía autoridad sobre todos los reinos terrestres. Él mismo llamó a Satanás el gobernante del mundo y rehusó participar en la política de aquel tiempo. Satanás delega autoridad a la bestia salvaje y lo hace sobre una base nacionalista de cada nación por sí misma. Así, la humanidad, en vez de estar unida en vínculos de amor piadoso, ha quedado dividida por orgullo de tribu, raza y nación. En realidad, la gran mayoría de la gente adora a la parte de la bestia salvaje que tiene autoridad en el país donde ellos viven. De ese modo se da admiración y adoración a toda la bestia. Esto es lo que escribe la Organización de los Testigos de Jehová respecto a la ONU. La ONU es controlada por el dragón. El dragón es el Satanás, el cachudo que en todo está metido. Y que todos los políticos, pues todas las naciones, estamos admirados por esa organización. Ahora vean por qué llamé a este programa la prostitución. Vean aquí. Vamos a acomodar mejor bien las cosas para que lo veamos mejor. El sitio aquí está, aquí lo pueden ver. Siempre les dejo el enlace. www.un.org/EN de Inglaterra, Civil Society, Watchtower Letter, una carta para la Watchtower de la sociedad civil. Sociedad Watchtower Bible and Tract Society con DPI. DPI es el Departamento de Información y Prensa. En respuesta a las preguntas recibidas sobre la asociación formal de la Watchtower Bible and Tract Society con el Departamento de Comunicaciones Globales de las Naciones Unidas, volvemos a publicar la carta emitida en 2004 a este respecto. Ahí está la carta, ¿verdad? 4 de marzo. A quien concierna, dice que recientemente este DPI NGO de la Departamento de Información y Prensa o Publicidad de las Naciones Unidas del 4 de marzo, que recientemente esa organización ha estado recibiendo numerosas preguntas sobre la asociación de la Watchtower de Nueva York con la DPI. Esta organización aplicada por la asociación con la DPI en 1991, o sea que desde 1991 comenzó la asociación de la Watchtower, o sea, de los testigos de Jehová con la ONU, pero el pobre testigo de Jehová, si usted le presenta esta información, nunca se la va a creer. Va a decirte que esto es editado, que es obra de los apóstatas, que eso es mentira. ¿Por qué? Porque en el departamento de prensa de ellos nunca le van a poner eso. Esta organización, bueno, aplicó para asociarse en 1991 y fue garantizada la asociación, o sea que fue aprobada en 1992. Vamos a poner la parte más importante, vamos a leerlo pues. Ellos solicitaron la asociación y se las aprobaron en 1992. En octubre del 2001, el representante principal de la Watchtower de las Naciones para las Naciones Unidas, Ciro Aulicino,
solicitó la terminación de esta asociación con la DPI. Siguiendo esta petición, la DPI tomó la decisión de desasociar a la Watchtower Bible and Tract Society de Nueva York a partir del 9 de octubre del 2001. Desde el año 1992 al 2001 permanecieron en contubernio, pero ¿qué es el caso? Que recientemente lo volvieron a hacer. Lo volvieron a hacer. Lista de asociados a la DGC. Entonces, les decía, ¿verdad? De que el departamento de prensa de Inglaterra, del Reino Unido, volvió a publicar esta carta debido a que la gente sigue insistiendo, miles de testigos de Jehová siguen insistiendo con esa situación. Pero como les decía, si usted le presenta esto a un testigo de Jehová, ellos nunca van a creérselo. Nunca se lo van a creer, por mucho que nosotros se los digamos, se los enseñemos, nunca de los nunca y jamás de los jamás. Una amiga suscriptora me envió la información, ¿verdad? Esto es lo bonito de estos programas, que los suscriptores también ayudan contribuyendo. Me dice de que acaba de ver una información sobre la ONU para responder a la gran cantidad de consultas sobre el tema de la asociación de la Watchtower con la ONU, y hay que decidieron publicar nuevamente en su página oficial el informe sobre tal asociación. Ahora no pueden negar la verdad. Aquí les dejo la dirección de la página de la ONU. Qué tristeza que la ONU siempre conteste y el cuerpo gobernante guarda silencio, mientras los seguidores TJs, o sea, testigos de Jehová, se rebuscan miles de argumentos para justificar lo que ellos callan, o sea, lo que callan sus líderes. Y todos pelean y aseguran que la noticia es falsa. Qué casualidad lo que piensa ella, lo que pienso yo y lo que decimos todos los activistas contra esta organización, contra sus prácticas. Que es invento de apóstatas, etcétera, y se escudan en Romanos 13, o sea, de que ellos respetan a los gobiernos, cuando la misma ONU dijo que la asociación no es obligatoria, sino voluntaria. Y aquí está el sitio que fue el que yo les compartí, que esta es la página oficial de la ONU, y no pueden decir que es un invento, que la carta está elaborada por apóstatas u opositores para desprestigiar a los testigos de Jehová. Este es el sitio oficial de la ONU. Y nadie puede poner excusa, pero desgraciadamente, aunque nosotros digamos que no podemos poner excusas, sí ponen excusas los testigos de Jehová. Vean lo que vean, digan lo que digan, como decía la canción de Rafael, ellos nunca van a ver esto. Que debido a la gran demanda de preguntas, como les leí al inicio, ellos tuvieron que dar esa
carta explicando. La prostituta, la gran ramera, ya llevamos 2 prostituciones y no sabemos de la otra. Esta de la ONU y la que hubo con las vacunas, negando que vacunas no se pueden poner, ahora tienen que ponérselas todas. Y además de que para que sus hogares Betel funcionen en todas las partes del mundo, sus misioneros puedan funcionar, puedan trabajar, puedan abrir los salones del reino, tienen que estar vacunados. Y como repito, el caso de Cuba, que solo hay las vacunas de allí, y las que han mandado países aliados a ese sistema, no podrían vacunarse los testigos de Jehová de esos países, de Cuba, de ese país de Cuba, y estarían condenados a la muerte. Eso ha sido todo por hoy y muchas gracias por todo. Hasta el próximo programa y el apoyo al canal.